Alabe, alabe al Señor. Alabe al Señor. Porque su palabra dice que si nosotros no lo lavamos, las piedras lo van a adorar. Amén, hermanos. Ya lo dijo la pastora, que el Señor se encuentra presente y estamos en este momento en su presencia de Él, porque su palabra dice que cuando están reunidos 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Entonces, hermanos, nosotros hemos venido con ese corazón para agradar a nuestro Dios. Entonces vamos hoy día a darle todo, hermanos. Y aquí hay un corazón dispuesto. Amén, hermanos. Bien, hermanos, bien. Bueno, voy a saludarlos, quiero saludarlos antes de ir a la palabra, saludarlos a todos los hermanos que están presentes, siempre esperando que tengan ese mismo sentir, ese mismo deseo de estar en este lugar para poder gozarnos en la presencia de nuestro Rey. Entonces, hermanos, estamos aquí, ya hemos alabado, hemos cantado al Señor, estamos felices, estamos un poco mal. Incluso ayer yo me sentí un poco mal, quiero contarles un poquito estaba mal y bueno, mi amada esposa me dio unas pastillitas ahí que me hizo bien, ¿no? Y bueno, yo les cuento esto porque cuando tú estás en las cosas de Dios y tienes un propósito y tienes algo que hacer para Dios, el enemigo siempre va a querer interferir. Entonces, cuando nosotros tenemos palabra y sabemos discernir esas cosas, sabemos que es el diablo, obra del diablo que está queriendo meterte algún temor para que no puedas estar en este lugar. Y no solamente cuando ayer estuve así y hoy amanecí mejor, dije estoy bien, gracias a Dios, gracias Dios Padre, le agradecía. Y llamo a mi pastor y le digo, pastor, yo estaba esperando hace tiempo un domingo como donde yo pueda llegar entero, ¿no? Porque por motivo de trabajo, hermanos, estábamos llegando al culto en situaciones no tan, digamos, lúcidas, ¿no? Porque salíamos a las 8 o 9 de la mañana y llegábamos justo para darnos un baño y venir a la presencia del Señor. Entonces, le decía al pastor, cuando él me invitó para compartir la palabra, le decía, pastor, a veces llego en malas condiciones, pero estoy esperando que ya estamos pidiendo hace ya un buen tiempo que nos den un día para poder llegar en buenas condiciones a este lugar, ¿no? Y bueno, se dio el caso en esta semana. Entonces, ¿qué pasa? Se da el caso y le llamo al pastor hoy día en la mañana. Le digo, pastor, por favor, a ver si me permite unos minutitos para poder compartir la palabra. No, y el pastor me dice, Oscar, ya estaba el programa, hermano. Ya estaba el programa, todo hecho. Entonces yo me sentí un poco triste, ¿no? Apenado, porque digo, Señor, si tú me has dado una palabra para compartir con mis hermanos, y ahora viene el enemigo de alguna manera, interfiere, le digo, y estaba en eso, ¿no? Estaba un poco triste. Y entonces, al rato me llama el pastor, me dice, ya, hermano, el Señor ha puesto todo en orden. Y es por eso que estamos aquí, hermanos. Estamos aquí. Y voy a seguir contándoles porque hasta llegar acá el día de hoy, seguí el diablo queriendo ponerme trabas, porque el diablo no nos puede detener, hermanos. El diablo no nos puede detener. ¿Por qué no nos puede detener? Porque ya Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo ya vencí, tranquilo muchachos, yo ya vencí al mundo. Entonces, hermanos, por eso estamos aquí. Y hoy quiero acabarles de narrar esto, entro a comprar un par de aguas y pido un café. Quería tomarme un café antes de venir aquí. Y estoy esperando, ¿no? Le pago y estoy esperando, y cuando me doy cuenta, la señorita que atiende ahí me entrega mi agua y una cajetilla de cigarro. Hermanos, el diablo seguía queriendo, tratando de distraerme, digamos, ¿no? Entonces yo le digo, no, yo no le he pedido en ningún momento cigarro, y todavía era cámela. Yo no le pedí cigarro, yo le pedí un café.
se disculpó y me trajo esto, ¿no? Bueno, solamente le cuento esto, hermano, para que usted vea que el enemigo siempre va a querer detenernos, ¿sí? Pero él no tiene parte en nosotros, hermano. Él no tiene parte en nosotros, hermano. Él no tiene parte en nosotros. Porque ahora, el que cena en mi casa conmigo es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Hoy hemos venido con poder, porque tenemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que en este momento se mueve en este lugar. Y cuando está el Espíritu Santo hay poder, hermano. Hay poder. Gloria a nuestro Dios. Glorificamos a nuestro Dios. Bien, hermanos, ahora sí. Ahora sí vamos a ir a la palabra. Quiero compartir, por favor, en el libro de Mateos, los evangelios de Mateo, en su capítulo 4, versos 18 y 20, por favor. Lo tenemos, un amén, por favor. Bien, hermano, vamos a leer entonces la Santa Palabra. Lo tenemos, hermano, Mateo capítulo 4, verso 18, vamos a ir hasta el 20, 18 al 20. Permitan, hermano, fortificar nuestra vista. Ahora sí, hermano, vamos a leer la palabra, capítulo 4, verso 18 al 20. Y dice así: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús le dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Dice que ellos inmediatamente, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Te agradezco, Padre, por tu palabra, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu esté presente, Señor, para que esta palabra pueda llegar a los corazones, Señor, de todos los que están presentes y todos los que nos están escuchando a través de las redes. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, hermano, vemos aquí en este pasaje cuando Pedro recibe su llamado. Quiero enfocarme particularmente en Pedro, porque Pedro ha sido un hombre, no fue un hombre cualquiera, ¿no? Pedro fue un hombre llamado por Dios, predestinado por Dios. Igual que nosotros, hermanos, igual que nosotros, predestinados. Él nos eligió, Él nos ha seleccionado de tanta gente para que nosotros estemos aquí en este lugar. Y así Pedro fue predestinado y él recibió su llamado en ese instante, ¿no? Cuando Jesús lo ve y lo llama y lo dice: Pedro, ven, yo te haré pescador de hombres. Entonces ese fue su llamado de Pedro, hermano. Entonces cuando llega tu hora de tu llamado, ya no hay diablo, no hay nadie que se detenga, hermanos. Ese fue el momento destinado para que Pedro sea llamado. Así como nosotros tenemos un testimonio de cada hijo de Dios, cómo el Señor nos ha llamado. Yo recuerdo cuando me llamó, hermano, yo no estaba preparado. Yo decía: ¿cómo voy a entrar a una iglesia así en el estado que me encontraba? Pero había llegado la hora, hermano, había llegado la hora y no pude detenerme, no me importó, hermano. Hasta tenía un paquete de cigarro en el bolsillo, no me interesó. Ese rato había llegado mi llamado y yo entré, y eso es testigo los pastores, y fue ahí donde recibí a mi Dios. Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios. Entonces, hermanos, cuando llega tu llamado, cuando llega tu hora, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y hemos leído este pasaje para ver cómo es que Pedro, en qué circunstancias fue llamado, ¿no?
Y hay muchas cosas, y me he querido enfocar en Pedro porque en buena parte de la Biblia habla mucho de Pedro, porque Pedro fue un hombre ungido por Dios, ¿no? Entonces es por eso que yo en esta mañana quiero compartir eso, o mejor dicho, el Señor me puso en mi corazón para compartir este mensaje, ¿no? Hablar de Pedro. Porque Pedro no era un hombre cualquiera, fue un predestinado. Entonces, hermanos, empezando de ahí, vamos a pasar al capítulo 16 también de Mateo. Capítulo 16, verso 13. ¿Lo tenemos, hermanos? A ver. Vamos con los lentes otra vez. Mateo capítulo 16, verso 13 al 17 vamos a leer. Bien, hermano, y la Santa Palabra dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, y ellos dijeron, uno dicen que Juan el Bautista, otro dice que tú eres Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, Jesús les pregunta después, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí se levanta Pedro, Simón Pedro. Y Simón Pedro respondió, dice la palabra, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mira, semejante revelación. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, Pedro Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Alabamos por esa palabra, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aquí ya vemos, hermanos, cómo Pedro ya tenía revelaciones del Altísimo. Él ya tenía revelaciones porque él ya podía discernir. Podemos ver aquí cómo él podía discernir que ya Jesucristo era el Hijo del Hombre. Entonces ya podemos ver cómo Pedro ya recibía esa sabiduría, ¿no?, de la fuente que es nuestro amado Padre, ¿no? Entonces seguimos con Pedro. Pedro, sabemos todo lo que hemos leído, la Biblia, sabemos lo que fue Pedro, lo que llegó a ser, ¿no? Pero este hombre elegido por Dios, seleccionado por Dios, la Biblia nos narra que fue Pedro el que lo negó 3 veces. Ese hombre elegido por Dios, seleccionado por Dios, en momento de debilidad dice que lo negó 3 veces. La palabra nos muestra eso. Entonces, hermanos, cuando yo leo esta parte de la Biblia, yo sinceramente a mí me toca, porque yo lo imagino Pedro, pues de repente camuflándose, ¿no? Porque él quería estar cerca de Jesucristo, quería ver qué cosa él quería saber qué hacía el enemigo, qué planificaban. Y Pedro, en ese afán de querer saber qué cosa le estaba sucediendo a su maestro, como él estaba enfocado en eso, él vio cómo a Jesús lo azotaban, él vio cómo lo escupían, cómo lo humillaban. Pedro, en ese afán, hermanos, yo me imagino que venía la gente y le decía, este se parece a uno de ellos. Y Pedro decía, fuera de acá, yo no soy.
Y así él enfocado en lo que le pasaba al maestro, a un ser que él amaba. Él estaba pendiente de eso, no daba tanta importancia a lo que estaba sucediendo acá. Y solamente Pedro se dio cuenta cuando oyó escuchar el gallo, porque Jesús el día anterior le había dicho: Pedro, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Porque Pedro le había dicho: Señor, aunque todos te traicionen, yo no te voy a traicionar. Y es ahí donde Jesús le dice: Pedro, tú antes que cante el gallo me vas a traicionar 3 veces, me vas a negar 3 veces. Entonces dice la palabra que cuando Pedro escuchó, cuando el gallo cantó, entonces Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Recién él reaccionó. Entonces dice la palabra que lloró. Lloró porque se dio cuenta que lo que le había dicho Jesús se había cumplido, que él acababa de negarlo 3 veces a su maestro, a quien amaba. Dice que lloró desconsoladamente. Y eso, hermano, a mí me toca, de verdad. A mí verdaderamente, hermano, a mí me conmueve esto porque tú, a un ser que tanto amas, al que estás pendiente en todo momento para hacer algo por él, en un determinado momento te das cuenta que lo has negado. Entonces, yo me imagino cómo debe haberse sentido Pedro. Debe haberse sentido él mismo traicionado, ¿no? Porque como a un ser que tanto amas lo vas a negar. Por eso, hermanos, yo digo, no, todos hablan de Pedro. Dice que Pedro, de entre los 12, fue el único que lo negó a Jesús. Claro, hubo otro que lo vendió, pero Pedro lo negó. Hablan de eso. Pero yo me pregunto, ¿dónde estuvieron los otros 11? Pedro sí lo traicionó, pero porque Pedro estaba ahí pendiente de Jesús. Quería ver qué le estaba sucediendo a su maestro. Él estuvo ahí cerca de Dios, cerca de Jesús, preocupado por él. Y los otros, hermanos, los otros escondidos, metidos en la cueva, así como muchos cristianos, hermanos, que cuando llegan las aflicciones, cuando llegan los problemas, ¿qué hacemos? Nos escondemos, nos metemos a la cueva y ahí estamos. Y eso es lo que ocurre en muchos cristianos. Nosotros, hermanos, debemos estar firmes. Debemos ser como Pedro y Juan. Ya más adelante nos narra el libro de Hechos, cuando ellos, por causa de la palabra, dice que eran prisioneros, los apresaban y los castigaban. Y le decían: ¿sabe qué? Los vamos a libertar. Después de azotarlos, los liberaban. Pero le decían que ya no predicasen la palabra de Dios. ¿Pero qué hacían estos? Estos hombres de Dios salían y lo hacían con más fuerza, con más poder. Y nos dice acá, nos cuenta el libro de Hechos, ellos, lejos de salir así todo adoloridos, ellos salían felices, porque habían sido castigados por causa de Jesús, de su palabra.
Entonces, hermanos, nosotros debemos también empezar de ese punto. Nosotros en momentos de aflicciones, hermanos, no debemos escondernos ni meternos en las cuevas. Debemos alegrarnos, porque detrás de esa tribulación va a llegar la bendición, hermanos. Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios. Ahora, ¿quién no le ha fallado a Dios? A ver, que levante la mano y arroje la primera piedra. Todos le hemos fallado, hermanos. En algún momento de nuestra vida le hemos fallado. Y aún conociendo la palabra, yo me atrevería a decir que aún en cualquier momento estamos para fallarle, hermano. Porque nuestra carne es débil, lo dice la palabra. Entonces, hermanos, yo comparto esta palabra para que nosotros, como miembros de la iglesia, como cristianos y como hijos de Dios que somos, sepamos que vamos a tener caídas, hermanos. Pero tenemos que saber que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que levantarnos y continuar en este camino. Porque seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil, hermano. Seguir a Jesús no es fácil. El camino es difícil. Pero para eso tenemos la palabra, para que nos fortifique, para poder avanzar. Es lo único que nos va a ayudar. Decía la hermana que salió anteriormente, decía que la palabra, sin la palabra no podemos avanzar. Es la que nos enseña. Es el Espíritu que está siempre en nosotros, nos está enseñando el camino. Él nos está diciendo: por aquí no, muchacho, por aquí no, es por aquí. Entonces nosotros, cuanto más cercano estemos a Dios, hermano, vamos a tener esa dirección del Espíritu Santo y vamos a poder discernir, hermano, cuando el enemigo te quiere atropellar. Pero el enemigo no puede, ya no puede. Lo único que puede el enemigo, hermano, no puede detenerte. Lo único que puede hacer es distraerte. Y en eso a veces muchos caemos, en las distracciones. Por eso tenemos que saber discernir. Amén, hermanos. Vamos a continuar entonces, porque todavía hay palabras, tengo tiempo. No me vean mal, por favor. Cuando me explayo mucho me miran. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con el libro de Mateo. Pero a ver, Mateo capítulo 14, verso 26. Del 26 al 30, por favor. Vamos a cortar un poco porque tenemos el alimento sólido que nos trae el día de hoy nuestra querida y amada pastora. Vamos a Mateo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? 14, 26 al 30. Y dice así la santa palabra: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡oh, un fantasma! Dijeron: un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, que ya Pedro tenía revelación de Dios. Pedro, me imagino yo pensando: pero un fantasma no es un fantasma, pero si es el Señor, le voy a decir que me llame y voy a caminar también yo por las aguas. No, porque Pedro tenía ese discernimiento, él tenía revelación de Dios. Entonces él tenía
digamos, la inteligencia un poco más clara, digamos, ¿no? Entonces él ve a Jesús como todos, o sea, lo vieron, pero los otros dijeron primero, es un fantasma. Pero Pedro dijo no, porque Jesús le había dicho no teman, soy yo. Entonces Pedro discierne y dice, bueno, si es Jesús, le voy a decir que me llame y yo también voy a poder caminar. Entonces Pedro se para y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Qué hermosa palabra, hermanos. Qué hermosa palabra. Aquí vemos cómo Pedro cuando recibe la palabra de Dios, él empieza a moverse, ya no en el mundo natural, comienza a moverse en el mundo espiritual. Porque él recibe la palabra y él razona y dice, yo también puedo caminar. Pedro comienza a andar en lo sobrenatural también, porque se enfocó en Dios, dijo, Él es Jesús y si Él camina yo también puedo. Dice que Pedro escuchó la palabra y cuando Jesús le dice ven, dice que Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Gloria a nuestro Dios, gloria al Señor, porque todo en Cristo Jesús, todo es posible. Todo es posible. Y es lo que pasa, hermano, en todos nosotros, que a veces no avanzamos. ¿Por qué? Porque nos llega la distracción. Porque en eso, vemos aquí que Pedro ya está caminando en lo sobrenatural, está caminando sobre las aguas. Pero la palabra nos dice, le llega la distracción. Y podemos leer en el versículo, en el versículo 30 dice, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos enseña cómo es que nosotros no avanzamos, no podemos avanzar como quisiéramos o como Dios quiere, porque Él quiere que nosotros avancemos. Y a veces nuestras distracciones, hermano, hace que nos detengamos. Porque eso es lo que puede hacer el diablo en nosotros, distraernos. No nos va a poder detener, porque nosotros ya hemos sido llamados, hemos sido limpiados. Entonces, el diablo solamente puede distraernos y caemos, hermano. Nosotros como hermanos no estamos fuertes en la palabra, entonces caemos en la tentación, caemos en la distracción, que es lo mismo que pecado, ¿no? Entonces vemos aquí, entonces Jesús le dice, al momento Jesús extendió la mano, lo salva, ¿no? Lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que nos pasa, hermano, a nosotros. Momento de duda, momento de distracción. Y eso es lo que no nos permite avanzar. Nos distraemos mucho. Recibimos la palabra y comenzamos y nos sentimos bien. Sentimos el gozo, la presencia del Señor. Y vemos que estamos avanzando y empezamos a entrar en lo sobrenatural. Y ahí llega el diablo a distraerte. Y ahí nos distraemos, hermanos. Por citar alguno nada más. Tenemos el telefonito, que es el principal medio que nos distrae, hermano. Debo reconocerlo yo, y creo que todos podemos reconocer que es por ahí
donde nos distraemos. Entonces, hermanos, es así, es el motivo, diría yo, que el cual no podemos avanzar. Estamos ahí dando vuelta, como el pueblo de Israel, que estuvo 40 años dando vuelta. Así estamos. Y si queremos crecimiento, tenemos que enfocarnos en la palabra. Tenemos que buscar de Dios. Y tenemos que ser, como dijo la pastora, nosotros tenemos que estar aquí porque ya sabemos que el Señor está acá. Estamos reunidos y el Señor, estamos en su presencia. Pero tiene que haber un corazón dispuesto. Entonces, hermanos, para mí es hermoso porque siempre tengo ese privilegio de poder estar aquí, que no es así nomás. Al comienzo me costaba y siempre ya los he dicho varias veces, pero cuando tienes el Espíritu Santo que te guía y tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, hermano, aquí llega el poder, porque sabes que atrás hay una mano poderosa sosteniéndote, hermano. Amén, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor. Qué gusto me da, hermano, que todos estemos reunidos acá para escuchar la palabra, para gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Ya hemos danzado, cantado, hasta que me está doliendo la garganta, pero de aquí salimos reconfortados, de aquí salimos edificados, porque eso es lo que hace el Señor, Él nos edifica, ¿no? Entonces, llegando a un punto donde sabemos que cuando tú eres llamado por Dios. Cuando tú has sido elegido, pueden pasar muchas cosas en tu vida, van a pasar. Y hoy yo puedo darme cuenta que en mi vida hay algunas cosas que yo les he contado, hay muchas cosas que han pasado y que creo que hoy es un día oportuno para dar un testimonio también. Porque cuando tú eres un elegido, no importa el lugar donde te encuentres, siempre vas a salir entero. Así el diablo te quiera devorar, no va a poder. Y eso a mí me enseña y me hace recordar. Quiero contarles, hermano, aprovechar la oportunidad, un testimonio vivo, porque dice que para eso hemos sido llamados, para dar testimonio, porque nosotros estamos aquí para glorificar a nuestro Dios, porque gracias a Él nuestras vidas están en manos con Él. Amén, hermanos. Bueno, les quiero contar, no soy el contador ni el narrador, pero les quiero un pedacito de mi vida. Cuando yo tenía 10 años, hubo un tiempo donde mi señora madre, porque yo me crié con mi madre, ella tuvo que viajar, no recuerdo el motivo, pero tuvo que ausentarse. Pero yo me quedé con un tío, que el tío era el esposo de la hermana de mi mamá. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, este tío, un hijo, ¿no? Un primo de mi edad. Entonces, era con él que yo me quedé y andábamos. Pero, ¿qué pasa? Este tío, su centro de labores estaba, digamos, de la ciudad a 10 kilómetros. Y de ahí, unos 3, 4 kilómetros más adentro. Porque su trabajo era extraer madera de la selva, ¿no? Era maderero. Entonces como yo me quedé con él, entonces yo pasaba el tiempo ahí con mi primo. Bueno, por la edad, 10 años, pues no trabajábamos ahí, nos las pasábamos pescando ahí en los riachuelos, ¿no? Y lo pasábamos bien. Pero llegó un momento, hermano, y un momento que me pasó algo difícil.
y muy doloroso. En eso que estábamos, digamos, con mi primo, pescando por y había unos riachuelos pequeños que había unas maderas para poder cruzar. Y estábamos cruzando y la madera se rompió una de ellas. Entonces mi pie fue adentro. ¿Y qué sucedió en ese instante? Una serpiente me picó, ¿no? Una serpiente venenosa. Allá en mi tierra le dicen la jergón de agua. Es muy venenosa. Y yo lo vi, después que me picó, lo vi como se fue. Pero era un dolor indescriptible. Era un dolor, era como candela que te subía y te bajaba. No sé si alguien ha experimentado eso, espero que no, porque fue muy horrible. Pero hermanos, yo les vengo a contar esto porque ahora me doy cuenta, ahora que me doy cuenta que he sido un elegido de Dios. Él ya me estaba cuidando. Y le digo esto porque, no porque llegaron unos médicos ni nada. En el lugar era muy difícil salir al lugar para buscar un doctor, un médico para que te pongan alguna ampolleta para contrarrestar el veneno, no. Era complicado. Y además, la persona mayor era mi tío político, no, ni siquiera era la sangre de... Entonces no había ese sentimiento de decir, como sea lo llevo a la ciudad y para que sea atendido, no. Pero déjenme decirme, hermanos, que ahí, en ese lugar tan alejado y tan distante de la civilización, digamos, nada tenía que hacer una planta de limón, hermanos. Había una planta de limón. Y en ese entonces estaba cargado de frutos. Entonces alguien por ahí dijo, el limón es bueno para contrarrestar el veneno. Entonces comenzó mi tratamiento, cada 2 horas me daban un jarro de limón. Y yo un rato a veces perdí el conocimiento por el dolor, porque no conseguía esa edad, hermano, era un dolor indescriptible. Hasta pensé, yo entre mí decía, algo me puede pasar aquí, ¿no? Pero fui tratado con eso. Entonces la pregunta es, ahora, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿qué hacía ese limón en ese lugar? Tan fuera de la civilización, tan dentro de ese monte espeso. Ahí había una planta de limón, donde todo era planta silvestre, todo era ¿no? Bueno, el que conoce la selva se puede imaginar, yo soy de la selva y que alguna vez ha ido a la selva se puede imaginar cómo es la selva. Pero ahí había una planta de limón, hermanos. ¿Quién lo plantó? Gloria a Dios. Por eso digo, ¿cómo no voy a amar a mi Dios? Porque Él ya me estaba cuidando desde aquel entonces. Porque Él ya en algún momento, porque Él dice que el Señor sabe todo lo que va a suceder. Él ya sabía que un día su elegido iba a ser atacado por una serpiente. Y por eso estaba esa planta ahí. Y hermanos, créanme, yo me pude recuperar por ese tratamiento. Muchos que conocen este animal dicen que hay muchos que a veces hasta pierden la vida por el efecto del veneno, ¿no? Y mayores, ¿ah? Y yo tenía 10 años. No sé si a esa edad somos más fuertes, pero solo lo que yo puedo entender, que Jesús ya estaba conmigo. Jesús ya estaba conmigo. Él ya me estaba protegiendo, hermanos. Entonces, hermanos, aquí, cuando nosotros hemos tenido un momento que hemos sido llamados por Dios, que nos ha sacado, ya saben ustedes de qué lugar nos ha traído, a los pies de su Santo Hijo.
sabemos que él ya, así como Pedro, él ya había sido seleccionado y elegido desde el vientre de su madre. Entonces, si tú tienes ese como el testimonio de nuestro hermano Renato, también yo entiendo, y él también ya entiende ahora, ¿no?, tantas cosas que él ha pasado. Entonces, nosotros damos ese testimonio para glorificar a nuestro Padre, para que todo el mundo allá afuera entienda de que cuando tú eres un elegido, tienes la cobertura y la protección de nuestro Padre. Amén, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor, gloria al Señor, gloria a ti, Padre, toda la gloria y la honra para Él. Y bueno, vamos a seguir hablando de este personaje, un hombre ungido por Dios, un hombre ungido por Dios, porque si vemos, por lo menos, al menos en el libro de Hechos nos narra muchas cosas de Pedro. Dice que los enfermos, cuando Pedro pasaba, se ubicaban ahí tan solamente con la sombra que ocasionaba Pedro, la gente se sanaba. Podemos ver esa unción que el Señor le había puesto en Pedro. Y no solo eso, muchas cosas. Y quiero terminarles recordándoles esto, que también está en el libro de Hechos, que nos habla el día del Pentecostés. Dice que aquel día, muy temprano, se escuchó un estruendo y un viento recio, dice que llegó y sopló, vino del cielo, y todos los que estaban reunidos ahí se llenaron del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano, porque Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegaba ahí para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces aquí yo quiero analizar y ver por dónde empecé hoy día. Cuando Jesús lo llamó a Pedro, cuando le llegó su llamado a Pedro, y Jesús le dijo: sígueme, yo te haré pescador de hombres. Y es aquí, hermano, después de que esta gente había recibido el Espíritu Santo, fue su primer prédica, digamos, de Pedro, donde más de 3,000 personas se convirtieron, Señor. Ese era el propósito de Pedro. Ese era el propósito de Pedro. Ahí comenzó Pedro. Ahí comenzó Pedro. Para eso fue llamado. Así nosotros también, hermanos, hemos sido llamados. Hemos sido elegidos. Hemos sido seleccionados. Y eso debe ser un orgullo y un honor para nosotros. Entonces, hermanos, cuando venga la tribulación, no tengamos miedo. No nos escondamos, hermanos. Y si hay que sufrir por causa de la palabra, hay que hacerlo y hay que alegrarnos, como lo hacía Pedro. Por eso, hermano, hoy día quería compartir este pasaje. Dios me dio eso porque es algo grandioso, ¿no? Es algo grandioso lo que Pedro hacía, ¿no? Y así, hermano, nosotros también tenemos el mismo llamado. Vamos a darlo todo, hermano. Vamos a darlo todo. Y cada día, hermanos, fortifiquémonos un poco más. Fortifiquémonos más. Vamos a pelear la buena batalla, hermano. Vamos a hacer ese reflejo de Jesús en nuestras personas. Vamos a cambiar, si tenemos que cambiar mucho, vamos a cambiar mucho, hermano. Pero vamos a concientizarnos. Y vamos, y un consejo, caminemos con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanos, es un gusto el haber podido estar aquí y poder compartir esta palabra
hermosa palabra. Y solo espero que sea de edificación, que nos edifique, hermanos, que nos edifique y que nos lleve cada vez más cerca a estar de nuestro Padre. Porque solo caminando conociendo este camino que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a llegar allá, a la meta. Y estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Y ya pronto el Señor viene por su pueblo. Amén, hermanos. Bien, Dios los bendiga grandemente a todos, a los que nos siguen por las redes también.